Saludos nuevamente amigos, compañeros, ¿cómo están? Por acá saludándoles, Profe Neri, trayéndoles un video más de los que he estado trabajando, en los cuales estamos viendo las pruebas prácticas o los módulos de refuerzo curricular para preparar a los estudiantes y que estén listos a tomar o realizar las pruebas ERCE este año 2025. En una lista de reproducción que he compartido por ahí de videos que hice con anterioridad, estuvimos viendo los ejemplos de las pruebas de los módulos de tercer grado. Vimos el módulo 1, el 2 y el módulo 3, que son los que están habilitados hasta el momento. Ahora vamos a ver las pruebas que están para sexto grado, las pruebas prácticas. Igual de los 3 módulos, voy a hacer un video para cada uno, para que podamos ir viendo ahí qué traen y que te sirva a ti, maestro, para que identifiques áreas de refuerzo y a los estudiantes para que se familiaricen un poco con la prueba, la estructura de la prueba y todo lo demás, y con temas también que tengan que estudiar, pues si todavía tienen alguna duda de cómo se realizan los ejercicios. Así que en este video vamos a trabajar la prueba práctica para el módulo 1. Vamos a ingresar acá, como siempre. Coloquemos las credenciales correspondientes. Si lo está haciendo el estudiante, puede ser el correo electrónico del estudiante, nie@clases.edu.sb. Si lo estás haciendo tú, utiliza tu correo de @clases.edu.sb también. Colocas el número de centro educativo y el número de NIE de uno de los estudiantes. Vamos a ver acá qué nos trae. Esta prueba la estuve revisando hace poco y lo que tiene bastante son lecturas un poco ya más complejas y largas que las de tercer grado. Y de hecho inicia con el primer ejercicio, que es una lectura. Veamos acá, nos dice, lee el texto y responde la pregunta. Papá y los mosquitos. Vamos a ver qué dice esta lectura, pongan atención. Hay que decir algo de papá. Le gusta dormir con la ventana abierta, pero se queja de los mosquitos. Según él, son una plaga, y cada noche terminan arruinándole el sueño con su zumbido incesante. No importa cuánto intenta ignorarlos, siempre termina levantándose de la cama para buscar el repelente. Yo no entiendo su problema. Los mosquitos pican, sí, pero a mí casi no me molestan. Papá insiste en que es porque tengo sangre amarga y que los mosquitos prefieren la suya. A veces cuando logra matar uno con una palmada en el aire, se siente victorioso, como si hubiera ganado una batalla. Pero siempre hay más. Cada noche el ciclo se repite. Él se enoja, se mueve inquieto en la cama, se queja en voz baja y finalmente rinde la pelea y duerme con la cabeza tapada. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos que responder acá. ¿Por qué papá se levanta de la cama durante la noche? Básicamente que es una práctica de comprensión lectora. Veamos la primera opción, dice, porque necesita de repelente para los mosquitos. La segunda, porque quiere cerrar la ventana y no pasar frío. No podría ser esta porque acá no menciona que se levante a cerrar la ventana. Porque no puede dormir con la luz apagada, tampoco menciona que encienda o apague la luz. O porque se enoja y duerme con la cabeza tapada. Esta nos podría confundir un poco por lo que dice al final, que se rinde por todo y se duerme con la cabeza tapada. Pero la pregunta es ¿por qué se levanta de la cama durante la noche? Aquí no se está levantando, acá solo nos dice que se duerme así. Él se levanta, lo menciona por acá, para buscar el repelente. Así que la respuesta correcta sería porque necesita el repelente para los mosquitos. Solo es de entender bien la lectura y responder. Vamos a ver la siguiente. Como les mencionaba, aquí hay unas lecturas un poco más largas como esta que sigue. Nuevamente dice lee el texto y responde la pregunta. El texto tiene como título La lanza encantada y dice así: el tiempo ha pasado y mis manos ya no son firmes como antes. Mi voz es apenas un susurro entre los vientos del desierto, pero aún recuerdo todo con claridad. Muchos años atrás, en nuestro reino rodeado de montañas, existía un arma sagrada, una lanza forjada por los dioses. Su poder era inmenso, y mientras estuviera con nosotros, nuestro pueblo era invencible. Yo era el encargado de protegerla con un hechizo antiguo, y así lo hice durante décadas, pero un día la desgracia cayó sobre nosotros. Un ejército enemigo atacó, y en medio del caos la lanza desapareció.
Sin ella, estábamos indefensos. Fue entonces cuando Tarik, un joven guerrero, se acercó a mí, Osiris, con el fuego de la determinación en sus ojos. Iré por ella, me dijo sin dudar. Yo vi en él el espíritu de los grandes héroes y supe que era el único que podría lograrlo. Tarik partió solo, atravesando desiertos y bosques oscuros, hasta que llegó a la fortaleza de los invasores. Desde las sombras, vio que la lanza estaba en manos del rey enemigo. Esperó la medianoche y con la astucia de un lobo, entró en la habitación donde el rey dormía. Pero el destino siempre pone pruebas. Un guardia apareció de la nada. Mi corazón latía con fuerza al escuchar su relato muchos años después. Tarik, sin perder un instante, tomó la lanza y la alzó con fuerza. La magia despertó y su resplandor cegó a los enemigos. El miedo los hizo huir, y nuestro joven héroe regresó con la lanza a nuestro pueblo. Ahora, viejo y cansado, sé que la historia de Tarik vivirá más allá de mí. Cada vez que alguien encienda una fogata y cuente esta historia, su valentía seguirá ardiendo en las almas de los valientes. Bien, veamos qué nos pregunta. ¿Desde qué perspectiva se cuenta la historia y cuál es el papel de Osiris en ella? Y las opciones son: en tercera persona, Osiris es un personaje secundario observador. En primera persona, Osiris es el narrador y testigo de los hechos. En primera persona, pero Osiris es el protagonista de la historia. En tercera persona, Osiris es el protagonista de la historia de Tarik. Osiris es el protagonista de la historia de Tarik. Vamos a eliminar respuestas acá. La última no podría ser porque Osiris no es el protagonista. El protagonista es Tarik. Osiris está contando la historia. En primera persona, pero Osiris es el protagonista de la historia, tampoco podría ser porque Osiris no es el protagonista. Él solo está contando la historia. En primera persona, Osiris es el narrador y testigo de los hechos. Y la otra dice, en tercera persona, Osiris es un personaje secundario observador. No. La respuesta correcta sería en este caso esta, en primera persona, porque la está contando Osiris y él solamente es el narrador y el testigo de todo lo que sucedió, pero no fue personaje. Así que la opción correcta sería esta. De acá lo que podemos sacar es que podríamos analizar los papeles al momento de contar una historia, si se cuentan en tercera persona, primera, segunda persona, y los roles principales como refuerzo de lectura. Veamos la siguiente. Dice, lee el texto y responde la pregunta. Los agujeros negros, misterios del universo. Los agujeros negros son regiones del espacio con una gravedad extrema. Nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Se forman cuando una estrella muy masiva colapsa al final de su vida. Partes de un agujero negro. Horizonte de sucesos. El límite donde la gravedad es tan fuerte que nada puede salir. La singularidad. El punto central donde la densidad es infinita. Y el disco de acreción. Una región de gas y polvo caliente girando a una gran velocidad. Tipos de agujeros negros. Estelares se forman tras la muerte de una estrella grande. Supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias y son millones de veces más masivos que el Sol. Primordiales podrían haberse formado en los primeros momentos del universo. ¿Cómo los detectamos? Aunque no podemos verlos directamente, los científicos los detectan porque afectan su entorno. Observamos cómo la luz de estrellas cercanas se curva por su gravedad, cómo los discos de acreción emiten rayos X y las ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. A pesar de su misterio, los agujeros negros son clave para entender el universo. Su estudio sigue revelando secretos sobre el espacio y el tiempo. Y la pregunta que tenemos que responder dice, ¿por qué no podemos ver los agujeros negros directamente? La primera opción dice porque están demasiado lejos de la Tierra. Eso no puede ser porque sí los han encontrado, aunque estén lejos. La segunda porque absorben toda la luz que entra en ellos. La tercera porque se mueven demasiado rápido en el espacio. En ningún momento de la lectura menciona que se muevan. Y por último porque podemos detectar la luz de las estrellas cercanas. Esa sería una razón por la cual los podemos ver, no por la que no los podemos ver. Así que la respuesta sería porque absorben toda la luz que entra en ellos. Para poder ver algo, necesitamos luz. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Como ven acá en estas pruebas ya no son solamente 2 páginas, sino que ya son 4 de ejercicios.
Veamos. Ahora tenemos acá un ejercicio en el cual tenemos que medir el ángulo del espacio que está en el triángulo. Sabemos que la esquinita acá mide 90 grados, pero hay que saber cuál es el ángulo que hay en el espacio entre este lado del triángulo y este lado del cuadrilátero. Acá podría utilizarse un transportador para poder medirlo. Se recomienda que lo hagan de esa forma para que la medida sea exacta. Pero aquí, yo que ya hice la medición anteriormente, sé que la respuesta es 30 grados. Pero tomen el transportador, coloquen el puntito acá como referencia y luego a contar los grados que hay desde acá hasta acá. Y verán que serán 30. Ahora tenemos acá un texto. Veamos, dice, para visitar a un amigo, Ignacio debe recorrer 5 kilómetros en bicicleta. Si ha recorrido 2.3 kilómetros, ¿a cuántos kilómetros está de la casa de su amigo? Si tiene que recorrer 5 kilómetros en total y por el momento lleva 2.3, tenemos que saber cuántos kilómetros faltan para que llegue a la casa de su amigo. Lo que tenemos que hacer acá es una resta, básicamente, de un número natural y de un decimal. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería esta. Porque a 5 le quito 2.3, me quedaría acá. Y lo verifico acá. Solamente para saber si es correcto, sumo 2.3 más 2.7. 3 más 7 es 10. Llevo 1. 2 más 2, 4 y 1 que llevaba, 5. Me daría el total de 5 kilómetros. La respuesta correcta es 2.7. Vamos a ver el siguiente. Acá me dice, observa la tabla y responde la pregunta. ¿Cuántas personas hay menores de 15 años? Tenemos la edad, años cumplidos y la cantidad de personas. 7 a 10, 6 personas. 11 a 14, 13 personas. 15 a 18, 14 personas. 19 a 22, 8 personas. Más de 23, 9 personas. Como quiero saber cuántas personas hay menores de 15 años, estos datos de acá, del 15 al 23, ya no son necesarios. Así que solo voy a sumar los que están de 7 a 10 y de 11 a 14, que son 6 más 13. Sería un total de 19 personas. Una suma simple. Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos algo de ciencias. Nos dice, en la figura se muestran dos recipientes con agua que está hirviendo. El recipiente 1 conectado con un mechero tiene un termómetro que marca 100 grados centígrados. Observa la imagen y responde la pregunta. Tenemos recipiente 1, un mechero, el termómetro, el agua está hirviendo. Recipiente 2, dos mecheros, el agua hirviendo y el termómetro. Y la pregunta nos dice, ¿qué temperatura marca el termómetro colocado en el recipiente número 2 calentado por dos mecheros? Acá tengan muchísimo cuidado para no confundirse. Podríamos pensar que si en el primer caso tengo un mechero y esto hace que el termómetro tenga 100 grados centígrados, podríamos imaginarnos que si tengo dos mecheros, la temperatura del agua marcaría el doble de grados en el termómetro. Pero recordemos que independientemente de la cantidad de calor que se le esté aplicando al agua, el agua siempre hierve o llega a su punto de ebullición a los 100 grados centígrados. Así que aunque acá tenga dos mecheros, el termómetro siempre va a estar marcando 100 grados centígrados. Lo mismo que está marcando el primero. Y van a decir, pero si solamente tiene un mechero. Sí, eso no tiene nada que ver. Esto es como que la tuvieran en la cocina. Una con la llama más suave y el otro con la llama más fuerte. El segundo herviría más rápido que el primero, sin embargo la temperatura siempre sería la misma porque el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Cuidado con eso. Veamos el siguiente. Acá nos dice, los científicos han descubierto bacterias y hongos especiales que pueden comer plástico. Estos microorganismos producen sustancias que rompen el plástico en pedacitos muy pequeños, ayudando a que desaparezca más rápido. Este descubrimiento es importante porque hay mucha contaminación por plásticos en ríos, mares y bosques. Y la pregunta dice, ¿por qué es importante este descubrimiento para el medio ambiente? Opción 1, podría ayudar a limpiar el planeta al descomponer el plástico.
Opción 2. Permitirá usar más plástico en más actividades cotidianas. Hará posible fabricar plástico que sea biodegradable. En la última, los plásticos dejarán de ser tóxicos para el planeta. Esta bacteria no tiene nada que ver con esto, ni con la fabricación del plástico, ni con el uso del plástico en las actividades cotidianas, sino que es un beneficio porque nos ayuda a limpiar el planeta porque descompone el plástico. La respuesta correcta sería esta: podría ayudar a limpiar el planeta al descomponer el plástico, lo cual es beneficioso para el medio ambiente. Vamos a la siguiente. Dos frascos idénticos que contenían la misma cantidad, uno de agua y el otro de alcohol, quedaron destapados encima de una mesa al sol. Pocas horas después se observó que ambos frascos tenían menos líquido y que quedaba menos alcohol que agua. ¿Qué conclusión se puede obtener en esta observación? Primera opción: todos los líquidos se evaporan. Podría ser. La segunda: ningún líquido se evapora a la misma temperatura que otro. La tercera: el agua y el alcohol solo se evaporan al sol. Y la tercera: el alcohol se evapora al sol más rápidamente que el agua. Aquí no tiene que ver con la rapidez. Y estas son como que bien generales, porque acá también nos está indicando que tenemos al sol como parte de toda la situación. Así que la respuesta correcta es que el agua y el alcohol solo se evaporan al sol. Y ahora vamos a verificar que las respuestas estén correctas dándole clic al botoncito acá. Veamos la puntuación. Y como ven, tenemos 9 de 9. Así que lo respondimos bien. Bueno, acá terminamos el módulo 1, esperando que sea útil, que lo estemos trabajando de esta manera. Vamos a ir al siguiente módulo para continuar practicando y acostumbrando a los estudiantes a esta prueba que la van a realizar este año 2025. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por suscribirte al canal. Vámonos al siguiente video.